Soy Severo Ochoa. Nací el 24 de septiembre de 1905 en Luarca, una preciosa villa del concejo de Valdés, en el Principado de Asturias. Mis padres, Severo Ochoa y Carmen de Albornoz, también asturianos, tuvieron 7 hijos, siendo yo el menor de los hermanos. Mi padre, abogado y hombre de negocios en Puerto Rico, se retiró joven, volviendo a Asturias e instalándose en Gijón durante el invierno, donde asistía al colegio de los hermanos maristas y pasando los veranos en nuestra casa de billar en Luarca. Mi padre murió cuando yo tenía solo 7 años. Una bronquitis crónica de mi madre hizo que la familia se trasladase a Málaga, donde permanecíamos desde mediados de septiembre hasta mediados de junio, fecha en que volvíamos a Luarca a pasar las vacaciones de verano. En Málaga asistí primero al colegio de los jesuitas, para pasar después al Instituto de Segunda Enseñanza, donde tuve un excelente profesor de química, Eduardo García Rodeja, cuyo estímulo me llevó a interesarme por las ciencias naturales. En 1922 recibí el título de bachiller, y ese mismo año inicié mis estudios de licenciatura en la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid. No tenía intención de ejercer la medicina, pero en aquella época era el mejor camino para formarme como biólogo. Fascinado por el trabajo de Santiago Ramón y Cajal, soñaba con estudiar neurohistología bajo su dirección. Sin embargo, este sueño no lo pude realizar, pues Ramón y Cajal se jubiló antes de que yo pudiese cursar su asignatura. A pesar de ello, Ramón y Cajal tuvo una gran influencia en mi carrera científica, y leía con avidez su autobiografía y su libro, Reglas y consejos sobre la investigación científica, los tónicos de la voluntad. El segundo científico que tuvo una gran influencia sobre mí fue uno de mis profesores de medicina, Juan Megrín, quien se había formado en Alemania y me estimulaba a leer libros de texto en idiomas extranjeros. Negrín me ofreció, cuando acabé el segundo curso de licenciatura de medicina, y a mi amigo José García Valdecasas, la posibilidad de hacer investigación en su laboratorio en la residencia de estudiantes, sugiriéndonos como tema de trabajo el aislamiento de la creatinina de la orina. Valdecasas y yo diseñamos un micrométodo simple para la determinación de la concentración de creatina en músculo. Con objeto de aplicar dicho micrométodo y de aprender inglés, cuando acabé mi cuarto curso de licenciatura, pasé 2 meses de verano en Glasgow, en el laboratorio de Noel Patton, quien trabajaba en el metabolismo de la creatina. De vuelta a Madrid, publiqué el trabajo junto con Valdecasas en la prestigiosa revista americana Journal of Biological Chemistry. Siempre me enorgullecía contando que el trabajo fue aceptado con revisiones mínimas, a pesar de que había aprendido inglés en solo 2 meses. Años después, formaría parte del comité editorial de dicha revista y sería presidente de la Sociedad Americana de Química Biológica. Por otra parte, junto con Hernández Guerra, profesor auxiliar de la cátedra de Negrín, escribí un manual de bioquímica destinado a los estudiantes de fisiología, que se publicó en 1927 con el título de Elementos de Bioquímica. Después de pasar varios años de estudiante en una casa de huéspedes, conseguí una plaza en la residencia de estudiantes, en la llamada Colina de los Chopos, dirigida por Alberto Jiménez Fraud. En ella, tuve ocasión de escuchar conferenciantes de la categoría de Marie Curie y Albert Einstein, y de convivir, entre otros, con Federico García Lorca, Salvador Dalí y Luis Buñuel. La vida y trabajo en la residencia de estudiantes fue sin duda una semilla importante en mi vida científica y personal. Una vez finalizada la licenciatura de medicina en 1928, fui aceptado en el laboratorio de Otto Meyerhoff, quien trabajaba en la química de la contracción muscular en el Kaiser Wilhelm Institute en Berlín. Meyerhoff había recibido en 1922 el Premio Nobel de Fisiología o Medicina junto con Auve Hill. Meyerhoff fue el maestro que más contribuyó a mi formación y el que más influyó en la dirección futura de mi trabajo. La atmósfera del instituto era extraordinaria, y se trabajaba especialmente para romper la barrera entre la física, la química y la biología. En el laboratorio de Meyerhoff conocí a colegas del prestigio de Fritz Liebmann, futuro premio Nobel, y David Nachmanson, entre otros.
El tema de trabajo fue estudiar si la contracción muscular podía utilizar otra fuente de energía distinta a los hidratos de carbono, en particular la fosfocreatina. A finales de 1929, Meyerhoff se trasladó a un nuevo edificio en Heidelberg. Y me marché con él, permaneciendo en Alemania durante 2 años. En un principio no sabía alemán y me comunicaba con Meyerhoff en inglés. Pero rápidamente aprendí el nuevo idioma, dando muestras de nuevo de mi enorme facilidad para las lenguas. De vuelta en Madrid, a finales de 1930, colaboré con Francisco Grande Cobian, estudiando el papel de las glándulas adrenales en la contracción muscular, lo que eventualmente constituyó mi tesis doctoral. Me casé en 1931 con Carmen García Cobian, asturiana como yo, de Gijón, marchándonos ambos a continuación al laboratorio de Sir Henry Dale en el National Institute of Medical Research en Londres, donde permanecí 2 años trabajando, junto con Dudley, con mi primer enzima, la glioxalasa, con la ayuda de una beca postdoctoral española. En 1934 regresé a Madrid al laboratorio de Negrín, siendo nombrado profesor ayudante de fisiología, combinando la enseñanza con la investigación. En ese mismo año defendí mi tesis doctoral titulada Los hidratos de carbono en los fenómenos químicos y energéticos de la contracción muscular. En otoño de 1935, Carlos Jiménez Díaz creó el Instituto de Investigaciones Clínicas y Médicas en Madrid y me ofreció la dirección de la sección de fisiología, donde comencé a trabajar con algunos colaboradores. En el curso 1935-36, presionado por Negrín, opositó a la Cátedra de Fisiología de Santiago de Compostela, de cuyo tribunal Negrín era presidente. Valdecasas formaba parte del mismo. Sorprendentemente para mí, ni Negrín ni Valdecasas me votaron y no obtuve la cátedra. Esto supuso una gran decepción, sobre todo personal. Sin embargo, no soy rencoroso y años después, siendo ya jefe del Departamento de Bioquímica de la Universidad de Nueva York, Negrín fue a visitarme y le acogí con gran cariño. Siempre reconocí que Negrín fue uno de mis grandes maestros, a quien le debí la posibilidad de recibir una excelente formación fuera de España. Al estallar la Guerra Civil en julio de 1936, mi esposa Carmen y yo decidimos marcharnos de España. En septiembre de ese año, volvimos al laboratorio de Meyerhoff para que yo pudiera seguir haciendo investigación. No había en la España de entonces, aún sin guerra, la posibilidad de hacer la clase de ciencia que yo soñaba hacer. El laboratorio de Meyerhoff había cambiado mucho, pues había pasado de ser un laboratorio de fisiología a ser un laboratorio de bioquímica. En este periodo logré aislar el coenzima NAZ a partir de músculo esquelético. Sin embargo, debido al auge de los nazis en Alemania, la situación de Meyerhoff se hizo insostenible y tuvimos que emigrar a París en agosto de 1937. Antes de irnos, conseguí una beca de 6 meses para trabajar en el Marine Biological Laboratory en Plymouth. Allí, Carmen me ayudó y llegamos a publicar un trabajo juntos en la prestigiosa revista Nature sobre la fosforilación enzimática en el músculo de invertebrados y su contenido en cocimasa. Para este trabajo utilizábamos langostas, que después nos comíamos. Después de este trabajo, estuvimos muchos años sin probar langostas. Finalmente, conseguí una beca de la Nutfield Foundation para trabajar con Rudolf Peters en el Departamento de Bioquímica de la Universidad de Oxford sobre el papel de la vitamina B1 y cocarboxilasa en la oxidación del piruvato. Pero después de 2 años, nuestra estancia en este laboratorio se vio de nuevo frustrada por la Segunda Guerra Mundial. Decidimos que teníamos que irnos a Estados Unidos. Quería trabajar en el laboratorio de Cory, por lo que le escribí y sentí una gran alegría cuando Cory me aceptó para ir a su laboratorio. Así, en agosto de 1940, invitados por el matrimonio Carl y Gertie Cory, cruzamos el Atlántico para que yo trabajase en la Washington University School of Medicine en St. Louis. Sin embargo, para conseguir un visado, la Washington University en St. Louis me ofreció un puesto de investigador visitante con un sueldo virtual de $2,000 que yo mismo tendría que pagar. Finalmente,
Fue la Fundación Rockefeller la que aportó una ayuda de $2.000 para que pudiera trabajar en la Washington University. El trabajo en el laboratorio de Corey fue algo frustrante, ya que no obtuve resultados. Si bien adquirí una buena experiencia en el manejo y caracterización de enzimas y de compuestos fosforilados del metabolismo de los hidratos de carbono, en una ocasión posterior, con motivo del homenaje que recibí en mi 70 aniversario, comenté que había sido muy afortunado al tener maestros como Meyerhoff, Peters y Corey. En 1942, alentado por mi esposa Carmen, acepté un puesto de asociado de investigación con una beca de Williams Waterman Fund de la Research Corporation para trabajar 2 años en el Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, ocupando provisionalmente un espacio en el Hospital Psiquiátrico de Bellevue. Aquí comenzó mi independencia científica, aunque todavía no la académica, ya que mi puesto dependía de una beca. Allí tuve mi primer estudiante de doctorado, Alan Mahler, y mis 2 primeros postdoctorales, Santiago Grisolía y Arthur Cormerck. Cormerck cuenta que, cuando un domingo por la tarde regresé al laboratorio después de haber asistido a la Pasión según San Mateo de Bach, encontré que habían sacado al pasillo mi mesa y mis aparatos, pues el nuevo jefe de psiquiatría necesitaba el espacio. El profesor Greenwald, que trabajaba en el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, y quien apreciaba mucho mi trabajo así como mis cualidades personales, me ofreció un sitio en su laboratorio y fui nombrado a los 39 años profesor ayudante de bioquímica. Esta fue la primera posición de plantilla que tuve en mi vida. Como anécdota, me gustaría contar que cuando llegué en 1964 al Departamento de Bioquímica dirigido por mí, Greenwald, ya mayor, ocupaba un pequeño despacho en el departamento y era tratado como un miembro más del mismo. Nunca me olvidé de él. En 1944 pasé a ocupar la cátedra del Departamento de Farmacología, teniendo ya más espacio para realizar mis investigaciones y poder tener estudiantes de doctorado y postdoctorales, siendo director de dicho departamento desde 1946 a 1954. En aquella época Mahler y Cormerck descubrieron el enzima málico. Cormerck cuenta que los meses que pasó en mi laboratorio aprendiendo bioquímica, fraccionamiento de enzimas y espectrofotometría fueron los más fascinantes de su vida. También cuenta una anécdota que refleja el grado de preocupación que tenía por las personas que trabajaban en mi laboratorio. En una ocasión, cuando estábamos disolviendo una fracción enzimática en su fase final de purificación, y ya la habíamos colocado en una probeta, Cormerck tuvo un descuido y se le cayó la probeta. El disgusto de Cormerck fue terrible, aunque mi reacción fue de animarle y quitarle importancia al problema. Cuando Cormerck llegó a su casa 1 hora más tarde, le había llamado varias veces, pues estaba muy preocupado de que a Cormerck le hubiese pasado algo a consecuencia del disgusto que había tenido. En 1954 pasé a ocupar la jefatura del Departamento de Bioquímica. La enseñanza de la bioquímica se impartía a un excelente nivel por todos los miembros del departamento, asistiendo todos a las clases que se impartían a los estudiantes de medicina en su primer año de carrera. Yo fui testigo de ello. Además, el ambiente era excelente en el departamento. Todas las tardes nos reuníamos a tomar café en la biblioteca del departamento, y allí se discutían problemas científicos de los distintos miembros del departamento. Mis primeros trabajos en la Universidad de Nueva York fueron sobre la fosforilación oxidativa. Sin embargo, yo pensaba que el mecanismo de la fosforilación oxidativa no se entendería sin el conocimiento de las reacciones enzimáticas implicadas en la oxidación, y en especial aquellas acopladas a la fosforilación. Decidí estudiar la isocítrico deshidrogenasa, descubriendo que por fijación de codos a 1,3-fatres cetoglutarato se forma isocitrato, pudiendo seguir la reacción por la oxidación de NADPH medida por espectrofotometría. En mi autobiografía cuento que cuando vi por primera vez moverse la aguja del espectrofotómetro, lo que indicaba la oxidación del NADPH, me emocioné tanto que salí al pasillo del laboratorio gritando: «Venid a ver moverse la aguja del espectrofotómetro».
pero eran las 9 de la noche y no había nadie para acudir a verlo. El espectrofotómetro utilizado en dicho experimento se había comprado con una ayuda de la American Philosophical Society y tenía que devolverse después de un año. Pero el éxito de los experimentos de la fijación del codos y la necesidad que tenía de un espectrofotómetro para mi trabajo futuro hicieron que la American Philosophical Society me dejase mantener el instrumento indefinidamente. De ahí que el aparato se conociese en el laboratorio como el Philosophical Spectrophotometer. La creación de un club, el Enzyme Club, y una encuesta sobre las necesidades de la química enzimática en Estados Unidos fueron dos circunstancias esenciales que hicieron de mí un científico respetado y reconocido por mis pares en un periodo de 5 años, desde 1942 a 1947. En el Instituto Rockefeller organizamos seminarios que se convirtieron en un Enzyme Club, en el que podrían participar los científicos del área de Nueva York interesados en el tema. Los miembros del club se reunían una vez al mes para escuchar la presentación de algún invitado o de algún miembro del club sobre enzimología y áreas relacionadas. Empezábamos con un cóctel seguido de una cena. El conferenciante presentaba entonces el tema utilizando pizarra y tiza, pues no se permitían diapositivas, y se interrumpía al ponente con preguntas planteadas con todo el rigor de Nueva York, según comentaría Slater. En abril de 1943 hice mi primera presentación titulada El enlace fosfato en la oxidación del ácido pirúvico. A lo largo de mi vida científica en Nueva York, presenté la mayor parte de los principales descubrimientos de mi laboratorio. Recuerdo haber asistido a alguno de los Enzyme Club a los que podían acceder después de la cena miembros del departamento del conferenciante. A principios de 1947, Warren Weaver, director de la División de Ciencias Naturales de la Fundación Rockefeller, hizo una encuesta preguntando a un grupo reducido de bioquímicos que trabajaban en Estados Unidos su opinión respecto a la valía de un número de científicos entre los que figuraba yo. De la lista final, ordenada por la cantidad de signos positivos obtenidos, ocupé el cuarto lugar, precedido por Carl Corey, quien ocupó el primer puesto, Joseph Fruton y Northrop, es decir, estaba entre los 4 científicos más valorados por mis pares en Estados Unidos en 1947. Estos fueron los comienzos de mi auge científico. En 1953 se incorporó Marianne Grunberg Manago a mi laboratorio, que todavía estaba en un edificio viejo, y para llegar a él había que pasar por la sala de anatomía donde los estudiantes estaban diseccionando los cadáveres. Marianne relata que tras pasada dicha sala de anatomía, una vez que se entraba en el laboratorio, el ambiente era grato y amigable. Poco después de su llegada, en verano de 1954, me trasladé, como jefe del departamento, a la cátedra de bioquímica en un nuevo edificio, donde seguí trabajando sobre el ciclo del ácido cítrico, contribuyendo de un modo importante al esclarecimiento de las etapas claves en dicho ciclo. También trabajé sobre la fotosíntesis y sobre el metabolismo de los ácidos grasos, entre otros proyectos. El mismo año, prosiguiendo con mis estudios sobre la fosforilación oxidativa, el trabajo realizado por Marianne Grunberg Manago dio lugar al descubrimiento de una enzima, la polinucleótido fosforilasa, capaz de sintetizar in vitro ácido ribonucleico RNA a partir de ribonucleosidodifosfatos. Este trabajo, publicado en 1955 como una carta al editor de la revista Journal of the American Chemical Society, me valió la concesión del Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1959. Dicho premio Nobel lo compartí con mi antiguo discípulo y amigo Arthur Kornberg, este último por el descubrimiento de una enzima, la DNA polimerasa, capaz de sintetizar ácido desoxirribonucleico DNA in vitro. El uso de la polinucleótido fosforilasa fue esencial en el desciframiento de la clave genética, ya que dio lugar a la preparación de polinucleótidos sintéticos de distinta composición de bases con los que mi grupo, en paralelo con el grupo de
o grupos de 3 nucleótidos que codifican a los distintos aminoácidos. De acuerdo con Cormer, podía haber obtenido un segundo premio Nobel en 1968 compartido con R. W. Holley, G. Jorana y M. Nirenberg, quienes lo obtuvieron por su interpretación de la clave genética y su función en la síntesis de las proteínas. A partir de 1964 me adentré, por una parte, en los mecanismos de replicación de los virus que tienen RNA como material genético, describiendo las etapas fundamentales del proceso, y, por otra parte, en los mecanismos de síntesis de proteínas, con especial atención al proceso de iniciación, tanto en organismos procarióticos como en eucarióticos, descubriéndose en mi laboratorio los primeros factores de iniciación de la síntesis de proteínas en bacterias. Creo que mi historia es un buen ejemplo de que, en general, la vida de un investigador no es fácil, en particular en sus comienzos. Una persona de mi prestigio tuvo que luchar duramente a lo largo de una extensa etapa de formación, pues no fue hasta los 40 años cuando obtuve un puesto de trabajo fijo que no dependiera de becas o de otro tipo de ayudas coyunturales. Cuando uno ha conocido al Severo Ochoa, Premio Nobel, es difícil imaginar que también pasé por numerosas dificultades, incluso económicas, hasta alcanzar mi puesto en la Sociedad Científica Internacional. Incluso mis primeros años en Estados Unidos, país que se considera la meca de la investigación, no fueron fáciles, pero tenía muy claro lo que quería en la vida: convertirme en un científico considerado y respetado, para lo cual no dudé en pasar por las etapas de formación necesarias para conseguirlo. En el verano de 1974, 20 años después de mi incorporación como jefe del Departamento de Bioquímica, con 69 años, dejé la jefatura del mismo. No quería ser profesor emérito, pero tuve la suerte de que en esa época me ofrecieran un puesto de investigador distinguido en el Instituto Roche de Biología Molecular en Nutley, New Jersey, lo que acepté encantado. Me encantaba vivir en Nueva York, por lo que no me trasladé a Nutley. Decía que el ir todos los días de Nueva York a Nutley era un bajo precio que tenía que pagar por vivir en Nueva York. Además, la ventaja es que iba y venía a contracorriente. Recuerdo una visita que me hicieron Eladio Viñuela y otro colega al Instituto Roche, que los pasé a recoger al hotel en mi gran Cadillac. Soy un amante de los coches. Fui un investigador fascinado por los distintos aspectos de la bioquímica y la biología molecular, estando siempre en las fronteras de los mismos, y contribuyendo de un modo esencial a todos ellos. Mi vida puede considerarse un resumen de la historia de la bioquímica contemporánea y de las bases de la biología molecular. Estaba profundamente interesado en la bioquímica. Me entusiasmaba hablar sobre el trabajo en mi grupo y nunca tenía secretos respecto a mi trabajo. En cuanto decidí seguir por el camino de la bioquímica, quise aprender al máximo y estuve en muchos laboratorios para conseguirlo. Como decía yo mismo, fui de un laboratorio a otro y no me preocupé por conseguir una posición estable. De hecho, dicha posición no la obtuve hasta los 39 años y, en cierto modo, presionado por Carmen, mi mujer, quien me dijo que ya era hora de que trabajase independientemente y no bajo la sombra de científicos prestigiosos, animándome a aceptar el puesto que me habían ofrecido en la Universidad de Nueva York. A pesar de mi excelente formación en bioquímica, echaba de menos el no haber estudiado química, y siempre procuré rodearme de investigadores que dominasen la química y la fisicoquímica. Aunque la bioquímica fue mi hobby, Carmen trató siempre de que compaginase el trabajo con la música, el arte, el teatro y los buenos restaurantes. Todos los que me conocieron saben de estas aficiones mías. Fui presidente de la Harvey Society entre 1953 y 1954, de la American Society of Biological Chemistry entre 1958 y 1959, y de la International Union of Biochemistry entre 1961 y 1967. Fui miembro de la U.S. National Academy of Sciences, de la American Philosophical Society, de la American Academy of Arts and Sciences y de numerosas academias e instituciones en todo el mundo, entre ellas Foreign Member de la Royal Society y miembro de la Soviet Academy of Science. Me concedieron 36 doctorados honoris causa
y más de 100 medallas y condecoraciones. En 1982 recibí el Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal, siendo el primer científico a quien se le otorgó dicha distinción. Pasé los últimos años de mi vida en el Centro de Biología Molecular CBM, que es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Autónoma de Madrid. El CBM fue concebido a comienzos de los años 70 en conversaciones mías con el entonces ministro de Educación y Ciencia José Luis Villar Palasí, con el fin de que regresase a realizar mi investigación en España, una vez finalizada mi actividad académica en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York, en 1974. Los avatares políticos hicieron que el proyecto se frustrase en aquel momento, por lo que me trasladé en 1974, como investigador distinguido, al Instituto Roche de Biología Molecular en New Jersey. Pocos años más tarde, a mediados de los 70, el proyecto renació gracias al apoyo de Cruz Martínez Esteruelas, ministro de Educación y Ciencia, y Federico Mayor Zaragoza, entonces subsecretario del Ministerio de Educación. Volví a hacer mío el proyecto y a ilusionarme con él, pues estaba convencido de que un centro de esa naturaleza tenía que existir en España. Mi apoyo e interés hicieron que, además de la ayuda económica del Ministerio de Educación y Ciencia para la construcción de los nuevos laboratorios en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid, se obtuviese una generosa ayuda de la National Science Foundation de Estados Unidos para el equipamiento del nuevo centro, en cuyo diseño científico y técnico jugaron un papel importante Eladio Viñuela y Javier Corral, respectivamente. El Centro de Biología Molecular Severo Ochoa CBM se inauguró oficialmente en septiembre de 1975 por sus majestades los reyes, entonces príncipes de España, coincidiendo con la celebración de mi 70 aniversario, con un simposium en el que participaron un gran número de amigos, colegas y discípulos, tanto de España como del extranjero. Entre ellos se encontraba Arthur Kornberg, quien, junto con otros colegas, editó un libro titulado Reflections in Biochemistry, en el que participaron los científicos que habían intervenido en el simposio. La cubierta del libro fue un dibujo de Salvador Dalí, preparado para conmemorar tan memorable ocasión. Desde mediados de 1977, fecha en que se finalizaron las nuevas instalaciones del CBM, compartí mis actividades en el Instituto Roche de Biología Molecular en New Jersey, con mis estancias en el CBM en Madrid, donde dirigía un grupo de investigación sobre los mecanismos de iniciación de la biosíntesis de proteínas, en colaboración con mis anteriores discípulos César de Haro y José Manuel Sierra. En el CBM ocupaba, al lado de mi laboratorio, el despacho que elegí, sobrio y sencillo como yo era. En este despacho me reunía con mis colaboradores a discutir el trabajo de investigación que se realizaba en mi laboratorio. Recibía a todas las personas que pedían mi ayuda y consejo y, ayudado por mi leal secretaria Charo Martín, despachaba los numerosos asuntos que requerían mi atención. En 1985 volví definitivamente a España, al CBM en el que hemos disfrutado a diario con mi presencia y mis consejos, y al que ayudé con todas mis energías, como lo reflejan las importantes ayudas institucionales concedidas al centro, en un principio por el Fondo de Investigaciones Sanitarias, y posteriormente, desde 1988, por la Fundación Ramón Areces. He sido para el CBM un punto de referencia, un ejemplo y un estímulo continuo para realizar siempre más y mejor investigación. Desgraciadamente, pocos meses después de nuestra vuelta a España, falleció Carmen, mi mujer, a quien adoraba y quien había sido un apoyo muy importante en mi vida. Nunca me recuperé de la pérdida de mi mujer, a pesar del cariño que recibí de mi familia, mis amigos y mis discípulos. Además de mi papel esencial en la creación y desarrollo del CBM, puedo considerarme el padre de la biología molecular en España, ya que, directa o indirectamente, he formado un gran número de investigadores en este campo, estimulando siempre el desarrollo de la investigación en esta área. Los investigadores que se formaron en mi laboratorio han sido, por orden cronológico, Santiago Brisolía, Castro Mendoza,
Dolores García Pineda, Francisco Alvarado, Carlos Elorriaga, Eladio Viñuela, Margarita Salas, Antonio Sillero, Mantonia Gunter, José Miguel Hermoso, José Manuel Sierra, César Nombela, Noelia Arrieta y César de Haro. Hoy día podemos hablar no solamente de mis discípulos, sino también de los discípulos de estos, e incluso de los discípulos de los últimos, es decir, 3 generaciones de investigadores españoles han tenido a Severo Ochoa como maestro, de un modo directo o indirecto. Además, jugué un papel importante en la creación de la Sociedad Española de Bioquímica en 1963, hoy Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, con mi apoyo y participación en la primera reunión de bioquímicos españoles, celebrada en Santander en 1961, donde se gestó la creación de la sociedad, así como con mi continuada asistencia a los congresos de bioquímica organizados por la sociedad. Fue de especial importancia el apoyo que presté en la organización del 6º Congreso de la Federación Europea de Bioquímica celebrado en Madrid en 1969 y que marcó un acontecimiento de especial relevancia en la historia de la bioquímica de nuestro país. También cabe destacar las conferencias que impartí durante varios cursos en la Sociedad de Estudios y Publicaciones, dirigida por Xavier Zubiri, tituladas La base química de la herencia, que despertaron numerosas vocaciones entre los jóvenes para estudiar biología. El 1 de noviembre de 1993, morí. Mis restos descansan, junto con los de mi querida esposa Carmen, en el cementerio de Luarca, con una impresionante vista hacia el mar. Antes de morir, dejé grabada una lápida que dice: Aquí yacen los restos de Carmen y Severo Ochoa, unidos en la vida por el amor y eternamente unidos por la muerte. Aunque ya no esté entre vosotros, mi recuerdo y ejemplo permanecerán para siempre.